Y nosotros, mamita, mamita, y decía, espérenme, dejen que me descongele. Le vimos alrededor del palo ya un palo de escoba para detenerse en el lodo. El lodo de Tijuana es muy chicloso, muy resbaloso. Y todo esto mi mamá llevaba hielo. Hubo ocasiones que duramos 3 días sin comer. Que mi hermana la mayor decía, duérmanse, y así no van a sentir el hambre. Fue triste para los que no se podían defender, porque yo corría. Yo ya tenía casi 10 años. Yo podía correr detrás de un carro de americanos a que me dieran un sándwich. Correr a tocar una casa para ver si les lavaba los trastes. Cuando nos regalaban ropa, yo buscaba llevarle ropa a mi mamá. Porque tengo una imagen muy grabada de mi madre que una vez estaba lloviendo y cada que pasaba un transporte público decíamos, ahí viene mi mamá, y ahí viene mi mamá, y no es, y no es. Entonces estábamos paradas en la puerta porque estaba lloviendo, nada más nos asomábamos. Entonces dice uno de mis hermanas, ahí viene mi mamá, y no sé quién dijo, no es cierto, es un viejito. Porque venía como con una capa negra y un palo. Entonces ya cuando vimos que se acercó, sí era mi mamá. Sí era mi mamá, pero nosotros pues contentos por la bolsa de comida que pudiera llevar y mi mamá no se pudo mover. Se quedó en la puerta y se quedó agachada con el palo así. Y nosotros, mamita, mamita, y decía, espérenme, dejen que me descongele. Le vimos alrededor del palo ya un palo de escoba para detenerse en el lodo. El lodo de Tijuana es muy chicloso, muy resbaloso. Y todo esto mi mamá llevaba hielo. Mi mamá llevaba hielo. Volviendo a cuando nos enfermamos de sarampión, mi mamá se encerró con nosotros. Y le dijo a mi hermana mayor, duérmete tú también para que no sientas el hambre. Hoy no sobró nada. Porque mi hermana le dijo que si mi mamá traía comida nos iba a levantar para que comiéramos. Pero no había habido nada ese día. Y dijo mi mamá, duérmete. Cuando mi hermana se acuesta, gloria a Dios, que no agarró el sueño rápido. Porque mi mamá agarró el cuchillo. Y mi mamá pensaba matar a todos sus hijos y matarse ella. Ya no era, para ella ya no podía soportar el que sus hijos se le estuvieran muriendo de hambre. Tenía un bebé de 1 año y ese bebé, nosotros, como no había agua potable, la gente tenía sus tambos de fierro, de plástico afuera de sus casas porque llegaban pipas y llenaban. Pero pues nosotros había veces que no teníamos ni para comprar la pipa. Y yo esperaba que oscureciera y con una bandeja iba y agarraba agua de los tambos que estaban afuera y luego iba con la vecina y le pedía azúcar. Y le preparábamos un agua del tambo a mi hermano con azúcar. Nosotros nos acercamos mucho a la iglesia, mi hermana Carla y yo. Y gracias a ellos recuerdo a un señor, el hermano Carlos, que se dio cuenta de nuestra situación. Y se acercaron a mi mamá. Y le pidieron que los dejara orar por nosotros. Y ellos nos llevaron comida, nos llevaron medicamento. Y así fue como salimos de la etapa del sarampión. Pero los mismos hermanos le avisaron a mi tía, porque mi tía supuestamente era cristiana. Entonces le avisaron a mi tía, llegó otra hermana de mi papá, otra tía que venía de Estados Unidos. También nos llevaron mucha comida, pero ahí es donde yo por primera vez sentí que la fuerza de la oración y el poder de Dios había llegado a mi hogar. Porque mi mamá tenía a 2 o 3 en la cama tirados y en el suelo tenía el resto.
y mi mamá nada más se sentaba con trapitos mojados a ponérnoslos y a bajarnos la temperatura. No recuerdo a cuál de mis hermanos se le pasó el sarampión hacia adentro, se agravó más. Mi mamá lloraba mucho, pero en ese entonces hubo un rayito de fe de mi mamá. Y esa es la esperanza que guardo ahorita. Mi mamá ahorita es muy católica, muy católica. Yo soy la única cristiana en mi casa. Y mi mamá es muy, muy católica. Pero yo recuerdo que esa vez le habló a Dios. Y fue a la iglesia y oró. Y había un evento que había venido un predicador, no recuerdo de dónde, y pasaron a mi mamá enfrente. Y mi mamá se puso a orar. Y mi mamá, aunque no lo creas, Amaris, es la esperanza que yo abrigo en mi corazón y yo confío en las promesas de nuestro Señor, porque yo tenía 9 años y puedo recordar a mi madre en el altar de una iglesia con sus manos levantadas, y recuerdo cuando llegó el Espíritu Santo ante ella y de estar orando, mi madre cayó y una persona que hasta la fecha no es creyente habló en lenguas. Entonces ella no se lo explica, ella no tiene una respuesta para lo que pasó, pero cuando Dios más se está acercando a nosotros, ahorita, antes de empezar el programa, tú dijiste algo muy cierto. A los cristianos es a quienes más nos ataca el enemigo. Cuando mi mamá, yo sentí que sintió el Espíritu Santo, esa presencia, esa fuerza que mi mamá sabía que nos había sacado de donde estábamos, pues el enemigo otra vez. O sea, mi mamá no tiene una respuesta, no tiene nada. ¿Y qué forma de presentársele a mi mamá al enemigo? Que fue con el regreso de mi padre. Regresa mi papá, y porque mis tías le hablaron, ¿sabes qué? Tus hijas estaban muy enfermas, se te estaban muriendo, y ahí viene mi papá. Y pues, le baja la luna y las estrellas otra vez a mi mamá, pero mi papá no, ahora sí que ni frío ni caliente, o sea, ni contigo ni con ella. Mi papá venía cada 15 días. Y en esas venidas de cada 15 días, mi papá trajo un tanque de gas para rellenar encendedores. Entonces, pues, a mi mamá se le hacía muy peligroso.